El día de hoy vamos a hablar del libro Fuera de serie de Malcolm Gladwell, en donde el principal mensaje del libro es: el éxito tiene múltiples factores y el proceso no es solo personal, sino también social y cultural. Para eso vamos a empezar con algo muy importante que se llama la herencia cultural. Entonces, en este aspecto los genes realmente sí importan. Y frase típica colombiana de esto: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, la herencia cultural es muy importante porque primero condiciona cómo reaccionamos, cómo trabajamos, cómo manejamos las oportunidades y nuestra relación con el poder. Con respecto a esta última, el autor hace mención al índice de distancia al poder, o su abreviación IDP, que es la actitud frente a la autoridad. Es como una persona respeta la estructura jerárquica. Entonces, cuando el IDP es bajo, se le resta como la importancia a la jerarquía y hay más bien como una estructura horizontal. Y cuando el IDP es alto, hay una mayor exigencia porque se mantenga tal estructura. Acá tenemos dos ejemplos muy claros. Vamos a empezar con el primero, que habla de la cultura de honor. Entonces, en el libro hacen mención de que en estos estados de Estados Unidos, Kentucky, Tennessee y Carolina del Norte, se presentan altos índices de criminalidad y no se logran explicar el por qué. Haciendo una revisión hacia el pasado, encuentran que estos pueblos se asentaron lo que fueron la herencia irlandesa escocesa. Entonces, el background de estos pueblos es que eran demasiado violentos. Entonces, como que tenían prácticas muy violentas entre ellos y no era como algo de la estructura económica, sino era algo como muy personal, algo muy de ellos. Y cuando llegaron acá a América, ellos como que manejaron la misma estructura que manejaban en el Viejo Oriente. Entonces, como que se mantuvo eso e incluso por genes perduró en el tiempo. ¿Cómo comprobaron eso? Al día de hoy hicieron un experimento en una universidad de Michigan donde habían tanto estudiantes del norte como del sur de Estados Unidos, que es donde se manejan esos estados. Entonces descubrieron que realmente había una diferencia entre los que habían nacido en el norte y los que habían nacido en el sur. Porque los del norte, cuando se presentaba el experimento, que era como la provocación de alguna reacción agresiva por parte de los estudiantes, unos se lo tomaron hasta con gracia, pero los niveles de testosterona y cortisona en los nacidos en esos estados particularmente aumentaron. Es decir, como que ese gen se activó, el gen de la agresividad, y por ende comprobaron esta teoría. Ahora, el ejemplo número 2 es un ejemplo muy trágico, que fue el accidente de vuelo 052 de Avianca, en donde hay varias cosas a resaltar. Primero, el piloto y el copiloto eran colombianos, y como habíamos dicho acá, el índice de distancia al poder, cuando es alto, hay una mayor exigencia por la estructura. Es decir, empezamos mal porque el copiloto siempre iba a obedecer lo que decía el piloto y no tenía como esa capacidad de resolver crisis, sino que delegaba toda esa responsabilidad al piloto colombiano. Entonces, otros factores que influyeron acá fue como el cansancio del piloto, problemas de clima, sobrevuelo, entonces como que eso hizo que la gasolina se agotara, etc. Ahora, pero vamos a hablar ahora del problema de la falta de comunicación entre los colombianos y los americanos, porque el vuelo era de Medellín a Nueva York. Entonces, cuando la central de control es americana, ellos manejan un IDP bajo, es decir, que le restan importancia a la jerarquía. Son más flexibles en cuanto a la comunicación y son un poco más directos. Entonces, cuando tú le dices hay una emergencia, ellos van a saber que es una emergencia y van a actuar rápido. Pero si tú te hagas como a la mitigación, que fue lo que averiguaron, pues la reacción que va a suceder es que ellos no te van a entender y no van a notar la urgencia en tu voz, y eso fue lo que pasó. El copiloto colombiano como que no encontró la manera de decirles a ellos que había una emergencia, que ya se iban a estrellar, sino que más bien lo tomó como en un papel de subordinado
donde no quería que ellos se enojaran. Por eso, la mitigación acá fue errónea, y lo que trata la conclusión de este episodio es que las aerolíneas han estado en una guerra constante contra la mitigación para aumentar la comunicación asertiva entre todos los actores en un vuelo internacional, en vuelo nacional. Listo. Entonces ya pasamos por la herencia cultural. Ahora, otro aspecto importante en este libro vendría siendo la ley de la ventaja acumulativa. Acá se tiene que nacer en el mes y en el año adecuados podría ser un factor beneficioso para ti y con respecto a las oportunidades que se te podrían presentar. Entonces, nacer en el mes correcto, ¿esto qué significa? Hallaron que en los jugadores de hockey tomaron como listas de los mejores jugadores de hockey como de todos los tiempos. Entonces hallaron un patrón significativo y muy difícil de obviar, que era que el 80% de los jugadores de hockey habían nacido entre los primeros 3 meses del año, enero, febrero, marzo. Entonces, ¿pero por qué se da eso? ¿Eso que tiene de relevancia en este caso? De mucha, porque la fecha de corte para las distintas categorías en este deporte es el 1 de enero. Es decir, si tú cumples años, por ejemplo, para la categoría de 12 años, si tú cumples el 2 de enero, 3 de enero o 4 de marzo, tienes la posibilidad de entrar en ese corte ese año. Pero si cumples luego de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que pasa es que tienes que esperar un año para poder entrar a esa categoría. Entonces, hay una desventaja con respecto a las personas que cumplen los primeros tres meses del año y los que cumplen los últimos. ¿Y por qué? ¿Cuál es esa ventaja? Que ellos comenzaban un poquito mejor. Entonces, como ya tenían una ventaja de 12 meses de preparación, entonces es una oportunidad que marca la diferencia. Y al final, la conclusión de eso es que las ventajas tienden a acumularse y aprovecharse más con el tiempo. Entonces, pasemos al otro ejemplo, que es el año adecuado. ¿Qué es esto? Entonces, empecemos con el año que revolucionó las computadoras, 1975. Pero, ¿quién aprovecha este fenómeno? ¿Quién es el que va a impulsar este mundo y va a coger esta revolución y va a sacarle como el máximo provecho o explotación del mismo? Para eso no se podía hacer ni muy viejo, porque tú tenías otro chip, otra perspectiva de lo que era la informática, la computación. Era muy difícil cambiarlo, pero ni muy joven, porque si eras muy joven, si tenías 3 años, pues en 1975, ya cuando tengas 20, de 18 a 25, que son los años como donde desarrollas tu máximo potencial, ya si decides como estudiar otra cosa, pues ya te lo habrías perdido y ya habría gente que hizo algo en esta revolución. Entonces, el autor llega a la conclusión que los años perfectos para haber nacido y aprovechar el 1975 eran 1954 y 1955. Y adivinen quién nació en esas fechas: Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs y Bill Joy. Pero esperen, ¿quién eran esos personajes? Bill Gates, el cofundador de Microsoft, junto con Paul Allen. Steve Jobs, creador de Apple Computers, prácticamente una persona que revolucionó lo que era la computación en ese momento, creó su propio software para los computadores, donde acá tenemos Windows y Apple. Bill Joy, que prácticamente a este personaje le debemos el código fuente de internet. Sin él prácticamente no sabríamos si tuviéramos el código actual, y a él se le deben muchos más códigos que él reescribió en su época y que se usan actualmente. Entonces, la conclusión de esta ley de la ventaja acumulativa no es solo aprovechar las ventajas que se te van presentando, sino también estar como en el momento adecuado de las cosas. ¿Quién iba a pensar que nacer en el mes y en el año adecuado iba a marcar la diferencia entre los outliers? Sí, está muy chévere lo que estás diciendo, pero a ver, una persona exitosa es la que tiene como el talento innato para hacerlo. Sí, estás en todo lo correcto, pero también hay una cosa, que es que la inteligencia no lo es todo, y que la inteligencia tiene un valor umbral.
¿A qué me refiero con esto? Un experto decía: conocer el cociente intelectual de un muchacho sirve de bien poco cuando uno se enfrenta a un elenco de muchachos muy inteligentes. ¿Y a qué se refería él con esto? Que no es necesariamente ser el más inteligente de todos, haya una causalidad en que te vaya a ir muy bien en la vida en lo que hagas. Vamos a ver ejemplos más adelante. Primero empecemos con cuál es el umbral del que está hablando acá. El umbral es de 130 puntos en el cociente intelectual, el típico examen que se le hace para medir el coeficiente intelectual de las personas. Albert Einstein tuvo 130 puntos y fue como una leyenda que reformó todo lo que se entendía como ciencia y física en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hubo un estudio hace muchos años, el estudio de Terman, un señor que se apellida Terman, en donde él realmente confiaba que las personas con mayor coeficiente intelectual sí o sí tenían que ser las más exitosas en lo que hicieran. Pero, ¿cuáles fueron los resultados? A medida que fueron creciendo su grupo de niños, porque él empezó con niños, e iba como evaluando su vida y anotando los logros, los fracasos que ellos tenían, halló que no había una causalidad entre esta relación. Es decir, las personas que tenían coeficientes intelectuales de 160, de 170 altísimos, no les iba tan bien como algunos que de pronto tenían menos y crearon compañías exitosas y les fue mucho mejor. Entonces hallaron que influyeron otros factores que vamos a ver más adelante. Entonces, al final de este estudio y de este statement, encontraron que estar por encima es suficiente. No necesita ser como el más inteligente, sino que necesita estar sobre este umbral para que la inteligencia innata te pueda aportar algo para ser un fuera de serie, aunque no te lo garantiza. Entonces, ejemplo, Chris Lagan. Fue una persona, pero vamos a retomar a Chris Lagan en un momento. Primero hablemos de la inteligencia práctica. Entonces, así como digo que no todo es la inteligencia analítica, también existe lo que se llama inteligencia práctica. Esa inteligencia comprende habilidades sociales, calidad de los contactos, oportunidad de desarrollarse y desenvolverse respectivamente. Por ejemplo, cuando a un niño lo mandan a vacaciones recreativas, comparte con más niños, hace actividades lúdicas, desarrolla motricidad, etc. Entonces, no todo es la inteligencia de las matemáticas, de la literatura, etc., sino que también hay un desarrollo emocional y social que debe ser muy importante en la educación de los niños. Pero, ¿qué hallaron acá? ¿Qué halló acá el autor de este libro? Que los padres eran una clave fundamental en el desarrollo de la inteligencia práctica de los niños. Entonces, los padres ricos, lo que se vio es que tenían una planificación intensiva. Los ponían en los que ellos quisieran. Si le veía algún talento para la música, lo ponían en clases de piano, en clases de guitarra, o para el deporte, o para los idiomas, o para el arte. Entonces, siempre planificaban conforme a los intereses de los niños o intereses propios y siempre los mantenían ocupados. Entonces, los padres pobres, como no tenían tiempo porque tenían más de 2 trabajos, tenían que trabajar para el sustento, no había una debida supervisión de la educación de los hijos y por ende había una alta independencia para ellos. Esto crea desigualdades en oportunidades. Y volvemos al ejemplo de Chris Lagan, que era muy importante mencionar esto anteriormente. Chris Lagan nació en una familia demasiado violenta, con un padrastro que era alcohólico, que los golpeaba, que no dejaba que ellos comieran bien, les restringía la comida, les restringía muchas cosas. Entonces él vivió en un ambiente violento, más o menos, con alta independencia. Pero él era un niño prodigio, aprendió a hablar a los 6 meses, sabía sumar y restar a los 4 años. Entonces eran como situaciones outliers en él de la inteligencia analítica. Entonces, ¿pero qué fue lo que le pasó a él? La oportunidad de desarrollar una inteligencia práctica.
aparte de que empezó con una infancia tortuosa, cuando llegó a la adolescencia y quiso tener oportunidades para estudiar en una universidad porque le apasionaba mucho el campo académico, se le presentaron trabas, como por ejemplo que la universidad no la apoyó, que le retiraron la beca, que cuando fue a otra universidad no se sintió conforme, que los profesores no lo apoyaban como debían apoyarlo. Sintió un fracaso por parte de todo un sistema de que no lo apoyaba y dejó todo de lado. Se enfocó más como en tareas de construcción y de otras cosas diferentes a lo que quería, y por ende él no terminó siendo un outlier como lo pudo haber sido alguno de estos personajes de acá, Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs. Pero si hubiese tenido las herramientas y las oportunidades como las tuvieron ellos, que fueron muchas, incluso en una entrevista dice Bill Gates que fue demasiado afortunado de la serie de consecuencias y oportunidades que se le fueron presentando hasta agotarlas todas y poder ser lo que hoy es en día. Él no las tuvo y por ende no fue un outlier como se esperaría en, por ejemplo, el estudio de Terman. Entonces influyen otros factores muy importantes para el debido desarrollo de la personalidad, tanto emocional como social y profesional de las personas. Ahora pasemos a otro aspecto muy importante, que fue el trabajo duro y la ley de las 10.000 horas. Pero empecemos hablando de la banda británica Los Beatles. La Beatlemanía, todo el mundo conoce los Beatles. De verdad que fue un fenómeno mundial musical en cualquier rincón del planeta, pero nadie ha hablado como de sus inicios y particularmente de cuando tocaron en Hamburgo. Entonces, algo que John Lennon dijo en una entrevista: íbamos mejorando y ganando confianza con toda la experiencia que daba tocar toda la noche. Que era tocar toda la noche, tocar 8 horas casi que todos los días. Ahí hay una cosa muy importante de que, como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Entre más práctica, mejoraba aún más el performance. Lo que hizo que los Beatles fueran como unos extraterrestres que practicaron hasta agotarse, hasta un punto en que se volvieron excelentes en lo que hacían. Entonces, ese es el primer ejemplo. Ahora tenemos el cultivo de arroz en China. El cultivo de arroz en China es muy interesante porque entre más se trabaje el cultivo, mejor cosecha habrá. Es un cultivo muy demandante en términos de dedicación, que es como entre más tú le pongas empeño al cultivo, mejor cosecha te sale, lo que implica más comida, lo que implica mejor bienestar para las familias. Entonces, esta disciplina que agarraron los chinos con respecto a este cultivo hizo que ellos como que experimentaran este trabajo arduo igual a disciplina, igual a bienestar. Ahora, ¿qué tienen en común estos dos ejemplos? O sea, como que lo que sea que hagas en tu vida debe ser un trabajo constante y persistente. Y eso es lo que hace la diferencia entre los buenos y los muy buenos o excelentes. Y ahora estoy yo. En esta foto estoy en Cartagena porque es la ciudad donde nací. Sin embargo, toda mi familia es santanderiana. Entonces tengo un mix de culturas, lo que hace que yo me he desenvuelto y me he apropiado de las diferentes ciudades que he estado, porque aparte desde muy chiquita crecí con no solo mi cultura sino otra. Viví en Medellín, ahora estoy en Bogotá, entonces es como una apropiación cultural bastante íntegra. Por ese lado también he recibido apoyo de familia y amigos incondicionalmente durante toda mi vida en cuanto a decisiones personales, académicas, profesionales. También porque tuve una planificación intensiva por parte de mi mamá. Yo estuve en deportes, idiomas, artes plásticas e incluso cuando no sabía cantar estuve en el coro. También algo que me ha marcado mucho son los viajes y las experiencias que me han abierto un mundo de posibilidades que cuando uno se queda en un solo lugar no puede experimentar. Y así fue como me marcó este libro mi vida.